En esta ocasión en Encoded vamos a poner la interfaz gráfica a un pequeño ejemplo que habíamos hecho anteriormente. Teníamos un programa que hacía el cálculo de la ecuación de una recta utilizando funciones y hacía la impresión en la consola. Teníamos este programita, por ejemplo, que trabajamos. Cuando yo le doy play, a partir de unos puntos definidos, calculaba la ecuación de la recta y me la mostraba acá en la consola. Lo que quiero hacer ahora es ese mismo programita, ponerle una pequeña interfaz gráfica en la cual el usuario pueda definir cuál es el punto que quiere y que el programa me muestre la interfaz gráfica con la ecuación de la recta calculada. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en ello. Lo primero que voy a hacer entonces es que voy a definir acá en mi diagrama de flujo, primero en mi setup, el tamaño del lienzo que voy a utilizar. Entonces vamos a poner aquí el tamaño del lienzo. Vamos a utilizar por ahora un lienzo de 400 por 400. Fijémonos que si yo no defino ese tamaño del lienzo y le doy play acá, me aparece esta ventanita pequeña. Esta ventanita es donde va a aparecer pues todo lo que el usuario va a ver. Entonces yo necesito definir justamente ese tamaño del lienzo para que esa ventanita sea más grande. Acá, acá lo tenemos entonces antes de la definición de las variables que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar ese tamaño de lienzo. Y si le doy play, pues debería ver que aparece un lienzo ahora más grande, que aquí es donde ya voy a trabajar y donde voy a hacer que aparezca mi interfaz gráfica de usuario. Lo siguiente que tengo que hacer entonces es definir mi función draw. Para hacer interfaz gráfica necesito la función draw para que la interfaz se esté refrescando. Recordemos que la función draw en sí misma es repetitiva, ya es un ciclo que se está repitiendo todo el tiempo. Y en esta función draw, lo primero que quiero que haga es que me aparezca un texto que me diga o que me ponga el título de la interfaz gráfica. Entonces recordemos que el texto se pone con la función text y voy a decirle que me ponga un texto en la posición 50-50 que dice ecuación de la recta. Entonces vamos a definir acá la función draw y a poner ese texto que dice ecuación de la recta. Ahí vemos que me apareció el texto, está blanco y está algo pequeño, pero ya es un inicio. Lo siguiente que quiero hacer es que aparezca un poco más grande. Entonces, recordemos que el tamaño del texto lo puedo definir con la función textSize. Vamos a ponerle, por ejemplo, un tamaño de 28 y a ver cómo se ve. Recordemos que yo siempre debo definir primero el tamaño del texto y luego pongo el texto que quiero colocar. Ahí vemos que ya me sale un poco más grande, incluso aparece ya un poquito centrado. Bien, lo siguiente que quiero hacer, vamos a mirar por aquí el resultado final. Lo siguiente que quiero hacer entonces es mostrar este texto que aparece aquí junto con este recuadro amarillo que aparece acá. Vemos aquí tengo el fondo verde, no lo voy a colocar todavía para que miremos más adelante un efecto que quiero que miremos. Por ahora vamos a colocar este texto y este recuadro que tenemos aquí. Aquí podemos observar que ese texto está más o menos alineado con la ecuación de la recta que tengo arriba.
Les voy a usar la misma coordenada X y simplemente voy a bajar un poco en la coordenada Y. Y es un texto también un poco más pequeño. La misma coordenada X y voy a bajar un poco en Y. Entonces este texto debería aparecer un poco más abajo que este porque la coordenada Y es diferente. Vemos que me apareció ya un poco más abajo, pero está el mismo tamaño que la ecuación de la recta, entonces debo reducirle el tamaño a ese texto que tengo aquí. Recordemos que el tamaño del texto lo define la función textSize. Entonces si este es de 28, vamos a ponerle a este un texto más pequeño. Recordemos que siempre debo definir primero el tamaño del texto y luego el texto que quiero colocar. Ahí está, y ya sale un poquito más pequeño. Y ahí quedaría la actualización del diagrama de flujo. Lo siguiente es este recuadrito amarillo que aparece ahí. Entonces miremos también que está alineado con este texto que tengo acá y está un poquito más abajo. En este caso la coordenada X de mi rectángulo la voy a dejar en 50 porque está alineado con el texto que está arriba. Voy a iniciar el rectángulo un poquito más abajo, puede ser en la coordenada 100. Y en el ancho por ahora voy a ponerle 100 y de alto 50. A ver cómo sale. Ahí me apareció el recuadro, está un poquito más abajo, el ancho parece estar bien. Simplemente que me está saliendo como de color blanco, me está saliendo un recuadro de color blanco, entonces debo ajustar el color para esos rectángulos. Ese rectángulo es de color amarillo, eso significa que antes de dibujarlo debo escoger el color. Y eso lo voy a hacer con una función fill. Para definir ese color amarillo tenemos que ir a la herramienta de selector de color de Processing. Vamos a suponer que es ese. Voy a copiar esto de aquí. Y este sería el color que quiero para este rectángulo que voy a dibujar acá. Fijémonos que me pintó el rectángulo de amarillo, pero también me pintó el título y el título del puntico también me lo pintó en amarillo. Entonces vamos a revisar por qué sucede esto. Recordemos que la función draw es repetitiva. Entonces cuando yo escojo el fill, todo lo que se dibuje de ahí en adelante se va a dibujar de ese color. La primera vez que corre el programa, por defecto Processing tiene el color blanco. Entonces yo defino un tamaño del texto y hago un texto blanco, por eso al principio nos aparecía blanco. Luego defino ese tamaño de texto y pongo ese texto de color blanco. Luego escojo el color amarillo y hago un rectángulo amarillo. Cuando la función termina y vuelve a iniciar, escojo el color del texto y voy a pintar ese texto con la última función fill que yo haya activado. En este caso la última función que activé fue esta, que es el color amarillo. Entonces, este texto me sale amarillo. Sigo, defino otra vez el tamaño del texto y este texto lo pongo con con el último color que yo haya seleccionado, que en este caso es este que teníamos en la vuelta anterior. Entonces cada vez que yo dé la vuelta se va a seleccionar el color amarillo y todos los elementos de ahí en adelante van a seguir saliendo amarillos. Eso significa que si yo quiero que esto salga blanco, explícitamente debo decirle que sea blanco. Entonces vamos a colocarle por aquí también. Vamos a decir que quiero escoger el tamaño del texto, pero que además quiero escoger también el color de ese texto.
para que este texto aparezca blanco. Digamos que este fill que tengo aquí sería suficiente para pintar los dos textos de color blanco. ¿Sí? Porque recordemos que el texto se pinta con el último fill que haya hecho. Y el último fill que hice fue ese que está aquí. Entonces, aquí el flujo que voy a tener es: defino el tamaño, escojo color blanco, pinto el texto. Defino el tamaño, pinto el texto con el último color que haya tenido, es decir, este blanco. Luego escojo amarillo, pinto el rectángulo y termino. Vuelvo a empezar, escojo tamaño de texto, escojo blanco y pinto texto blanco. Escojo tamaño y pinto texto con lo último que haya tenido, que fue blanco. Haciendo esta modificación ya debería salirme el texto de color correcto en el título y en el título del botón. Y ahí lo tenemos, ya el título de mi aplicación aparece en blanco y el título del botón aparece con un blanco y el recuadro aparece en color amarillo. Lo siguiente que quiero hacer sería poner estos textos que me muestran las coordenadas x1 y y1. Fijémonos que están dentro del recuadro amarillo y que están un poco desplazados hacia la derecha. El único que hice fue organizar un poco para tener espacio. Entonces, como son textos, pues debo ponerlos con la función text. La función text funciona muy parecido al println. Entonces, si yo quiero colocar cosas en la función text que tienen variables, pues utilizo lo mismo que hago en la función println. Lo que esté entre comillas aparece textual y lo que no esté entre comillas lo busca entre las variables. En este caso, x1 igual y y1 igual son textos que aparecen ahí, pueden ser textos literales. Y a este texto le voy a juntar el valor de la variable x1, que es esta variable que tengo por aquí, para que me muestre el valor de ese x1. Y las coordenadas de este texto, fijémonos que si mi rectángulo está en el x50 y en el y100, para que el texto salga adentro, debería salir, digamos, un poquito desplazado a la derecha. Voy a correrlo 10 píxeles a la derecha y debe aparecer un poco más abajo. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, en 110. Entonces acá, después de este rectángulo, debería aparecer entonces en el 60-110. Fijémonos que aquí Processing se está quejando de que la variable x1 no existe. Y esa variable x1 no existe porque esa variable x1 existe solamente dentro del setup. Es una variable que le pertenece al setup. Por eso el draw no la conoce. Si yo lo miro acá, x1 está dentro de setup. Y por eso mi draw no la conoce. En ese caso debo colocarla como una variable global. Recordemos que las variables globales se pueden utilizar en todas las funciones. Entonces voy a sacarme la definición de x1 del setup. Vamos a ponerle un color diferente para saber que son variables globales. Yo podría haberla dejado inicializada allí, pero a mí me gusta inicializar las variables en el setup. Entonces, cuando la pongo fuera del setup, cuando la pongo fuera de todas las funciones, ya me queda como una variable compartida, como una variable global, y la puedo utilizar sin problema acá en el draw. Bien, entonces dejé la declaración por fuera y dejé la inicialización en el setup.
ahí está, pero mi texto está saliendo raro, está saliendo del color amarillo dentro del recuadro, ahí más o menos en medio sale. Eso significa que tenemos que ajustar ese texto. Bien, primero recordemos que cuando yo voy a pintar este texto, me lo va a pintar del último color que yo haya cogido en la función fill. En este caso, cuando pinté el rectángulo de color amarillo, esa función fill se me quedó allí y el texto me va a salir de este mismo color. Significa que yo debo ponerle a este texto un color diferente. Y ahí decía que el texto es de color negro. Después el negro simplemente le puedo colocar aquí un 0. Y eso ya es el color negro. Bien, ahí ya lo tenemos, pero me está saliendo todavía muy arriba, significa que debemos bajarlo otro poquito. Y ahí ya lo tengo más o menos en la posición en la que debe estar. Lo mismo podemos hacer con la variable y1. Voy a pintarla aquí mismo. La coordenada x es la misma, pero vamos a ponerla un poco más abajo en la y. Ya sabemos que Processing se va a quejar de que esta variable y1 no existe, entonces vamos a hacer de una vez la modificación acá. La defino entonces como global y ya la puedo utilizar en el setup para inicializarla y en el draw para que se pinte. Entonces ahí definimos que quiero que me muestre con un texto a y1. Processing se me queja porque la variable no existe. Entonces vamos al setup y ponemos la declaración por fuera del setup. Ahí está, salió un poquito montada, entonces vamos a bajarla un poco más. Y ahí ya está y se ve correctamente. Bien, el siguiente paso entonces sería que me aparezca este otro botón que está aquí al ladito. Pues fijémonos que son más o menos las mismas cosas. Entonces lo que voy a hacer inicialmente es tomar lo que hay de este botón. Este primer botón básicamente fue desde aquí hasta acá, que es lo mismo, es decir, defino el tamaño del texto, escojo o pongo el texto del punto, luego escojo el color amarillo, dibujo el rectángulo, luego escojo el color negro y finalmente le pinto los textos que aparecen allí. Entonces, pues en principio copiar y pegar no es una buena idea, es una mala práctica de programación, pero más adelante haremos las optimizaciones necesarias para evitar esa duplicación de código. Por ahora vamos a copiar y pegar toda esa sección que está ahí. Entonces, esta primera parte correspondería al primer botón y esta segunda parte va a corresponder al segundo botón. Vemos que el segundo botón debe aparecer desplazado a la derecha, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, que aparezca, si el primer botón es de ancho, por acá lo teníamos, este primer rectángulo es de ancho 100 y arranco en la coordenada 50, eso significa que esta coordenada que yo tengo aquí es aproximadamente 150. Arranque en 50, el ancho es 50, esta coordenada es aproximadamente, bueno, esa coordenada es 150. Eso significa entonces que esto lo voy a iniciar más o menos en la coordenada 200 para que arranque separado pues de lo que tengo allá. Ese va a ser mi texto, luego escojo el color amarillo porque el rectángulo también es amarillo.
Y en este caso vamos a arrancar también este texto, perdón, este rectángulo, lo voy a arrancar en la coordenada 200. La coordenada Y va a ser 100 porque está a la misma altura de acá, es decir, la coordenada X va a ser, esto arrancó en 50, tiene ancho 100, o sea que esto es 150, voy a dejar este espacio, voy a ensayar con 50 a ver cómo me va, o sea que esto es más o menos 200. La coordenada Y, que es la distancia que hay del borde superior aquí abajo, la voy a dejar en la misma que la de este rectángulo, que es 100, y voy a dejar el botón de las mismas dimensiones, lo voy a dejar de 100 de ancho por 50 de alto. Y luego entonces voy a escoger el color negro y voy a pintar los textos que aparecen acá. En este caso ya va a ser el X2, Y2. Aquí voy a mostrarme X2 y Y2. Y en este caso las posiciones de esos textos pues tienen que estar referenciadas a esta coordenada X que tengo acá. Entonces si la coordenada X aquí es 200, fijémonos que acá era 50, era el rectángulo. Yo los textos los desplacé 10 píxeles a la derecha y me quedaron en 60, pues entonces acá lo que voy a hacer es que si el rectángulo arranca en 200, voy a arrancar esos textos en 210. Las alturas las voy a dejar iguales porque son textos que están alineados entre sí, entonces las alturas las voy a dejar iguales. Y eso sería todo, esto sería lo que me dibuja entonces la segunda parte pues o mi segundo botón que tengo allí. Ya sabemos que Processing se nos va a quejar cuando utilicemos X2 y Y2 en las funciones de texto. Processing se va a quejar de que no existen, entonces vamos a hacer lo mismo y simplemente las vamos a definir por fuera del setup para que se puedan utilizar de manera global. Ahí ya me quedan definidas de manera global. Bien, entonces voy a copiar y pegar esto. Recordemos que copiar y pegar no es una buena práctica, ahorita más adelante haremos los arreglos pertinentes. Y ahí me quedaría entonces el código del segundo botón. Vamos a ver cómo se ve. Y ahí me salió entonces el segundo botón. Fijémonos que el texto me salió negro. Y ese texto yo lo quería de color blanco. Entonces debemos arreglar y asegurarnos que la última función fill que se invocó a la hora de pintar este texto sea de color blanco. Bien, entonces eso sucedió porque aquí tengo este fill que me escoge el color negro, me pinta el texto de X1 y Y1 de color negro y luego paso a pintar el texto punto 2 de color eh, negro, que fue lo último que escogí. Digamos que yo podría simplemente hacer dos cosas aquí. Una es pasar este texto justo después de este texto de acá. Y en ese caso pues me lo pintaría el mismo color que pinte ese texto, que en este momento tiene el color blanco. Pero yo prefiero especificar, digo, o dejar junta toda la lógica para pintar el botón y mejor especificar el color del que quiero este texto que tengo aquí. Entonces vamos a ponerle acá que ese texto lo queremos de color blanco. Entonces voy a escoger el color blanco, luego escojo el tamaño y luego escojo entonces, o luego pinto el texto. Luego escojo el color amarillo, hago el rectángulo, luego cojo el color negro y pinto los textos. O sea, así me queda todo lo que es del botón, me queda en una sola parte. Y ahí ya me queda entonces el texto del color adecuado. Lo siguiente que quiero hacer entonces es mostrar la ecuación de la recta, que es lo que me aparece acá abajo. Después simplemente eso es un texto, aparece más abajo de los botones y aparece un poquito más a la izquierda también de la coordenada de los botones. Entonces vamos a hacer esa parte.
Fijémonos que ya la función draw va quedando cada vez más larga. Bueno, y no necesito tanta cosa. Es simplemente una función text. Digamos que aquí el texto que dice la ecuación es y igual, debe aparecer textual. Luego aquí debe aparecer la pendiente. Recordemos del tutorial anterior que la pendiente la calculamos con esta variable que se llama m. Entonces aquí quiero mostrar la variable m. Y luego a esto le voy a juntar el texto x para que me muestre la x. Le voy a juntar un más. Y luego a esto le voy a juntar el intercepto. El intercepto es esta b que tenemos por acá. El valor del intercepto. Y voy a decir entonces que este texto va a aparecer debajo del primer botón. Entonces el primer botón estaba en las coordenadas. Recordemos que eso lo teníamos por acá arriba. Es este que tenemos aquí. Están las coordenadas 50x, 100y. Y tiene 100 de ancho y 50 de alto. Entonces como aparece más abajo, ese botoncito tiene... Aquí arranca la coordenada 100y. ¿Sí? Son 50x, 100 en y, tiene 50 de ancho, perdón, 50 de alto, significa que esta coordenada aquí es la 150, entonces pongamos esta más abajito, puede ser más o menos en la coordenada 200, lo voy a colocar. Entonces en x lo voy a colocar, bueno, decíamos que era 50x, vamos a colocarlo más o menos en 40x para que aparezca un poco más a la izquierda, y lo voy a colocar en 200y. Digamos que esto sería en principio lo único que necesito para mostrar ese texto que tengo ahí. Fijémonos de nuevo que Processing se quejó, no conoce la variable m y no conoce la variable b. Sí, ya sabemos que eso sucede porque están definidas como variables locales dentro de la función setup. Entonces vamos a definirlas como variables globales. Y ahí ya Processing deja de quejarse. Y ahí ya me apareció entonces la ecuación es y los valores pues de cada una de esas cosas. Vamos a ir al YD. Y aquí dijimos entonces que estas variables van a pasar a ser globales. Listo, entonces quité las declaraciones de aquí y las coloqué acá arriba. Bien, lo último que me falta por hacer entonces es definir el color de fondo. El color de fondo generalmente se pinta por acá al principio. Y es lo primero que yo hago, processing, perdón, el color de fondo en la función draw generalmente se define al principio. Sabe que processing hace los dibujos de manera acumulativa. Entonces si yo lo coloco en cualquier otra parte, pues me va a borrar lo que tenga de allí en adelante. El fondo lo voy a definir con la función background. Y voy a usar la herramienta del selector de color de processing para seleccionar ese fondo. Vamos a escoger este que tengo aquí. Y ahí me queda entonces mi interfaz gráfica. Digamos que si yo pongo esa función background en otra parte, por ejemplo, la voy a poner por aquí, cualquier otra parte. Entonces yo pinté primero unos elementos, pinté primero el título, luego pinté punto 1, luego el rectángulo del punto 1, luego las coordenadas, los valores de x1 y y1, los textos del punto 1 y luego pinté el background. El background me borra todo lo que yo haya hecho de ahí para arriba. ¿Sí? Entonces por eso el background se suele colocar de primero. Si yo lo coloco más abajo, pues me borra todo lo que yo haya hecho hacia arriba. Así eso es como pintar una pared. Si la pared tiene rayones, pues uno la pinta y ya se le quitan los rayones. La función background hace eso.
Ahí ya queda pues de manera correcta y pues ya me está mostrando la ecuación de la recta. Es que esto es más o menos lo que estábamos tratando de armar. Aún nos faltan hacer algunas cosas, algunas optimizaciones que aparezcan menos decimales y otra serie de cosas que quiero que veamos un poco más adelante. Eso es todo por esta parte. En el siguiente video lo que haremos será darle función a estos botones para que cuando yo dé clic me permita cambiar los valores de las coordenadas que tengo eh, aquí definidas de manera fija, ¿no? Las tengo aquí en el setup, están definidas de manera fija. Ups, aquí me olvidó quitar este float y este float, no deberían estar allí. Vamos a corregir eso de una vez. En nuestro diagrama de flujo deberían estar corregidos. Efectivamente, nos hacía falta X2 y Y2. Bien, entonces en la próxima clase, entonces, en el próximo video, perdón, daremos función a estos dos botones para que cuando yo le dé clic ya me aparezcan los cuadros de diálogo que me permitan cambiar estos valores que tenemos ahí. Nos veremos en el próximo video.